El día de hoy hablaremos sobre el salario mínimo que sigue generando revuelto después de un mes de haberse decretado y también sobre la nueva red social de la IA. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, como se pueden dar cuenta, no logramos grabar nuevamente con Michelle. De verdad es que es por tema de agenda, problemas técnicos, mil cosas, pero lo estamos intentando. A ver si de pronto el siguiente video que van a ver ya salimos los dos, esperamos que sí. De hecho, Michelle tiene una nueva adquisición que nos va a ayudar muchísimo en el canal. Les estaremos hablando de eso en el siguiente video. Pero bueno, básicamente de qué queremos hablar el día de hoy es del salario mínimo, donde de verdad, a pesar de que ya pasó más de un mes desde que se decretó, sigue generando revueltas entre ambas secciones políticas, por decirlo así, izquierda y derecha. Porque por un lado los de derecha siguen diciendo que esto fue el acabose político, que definitivamente fue una medida solamente para generar más ánimo para que las personas votaran por los de izquierda en las elecciones de este año. Y por otra parte los de izquierda dicen que fue la mejor medida, que por fin se pensó en el pueblo, que realmente fue una medida que va a ayudar a que las personas tengan un salario digno. De hecho, ya no hablan solamente de que es el salario mínimo, sino que es el salario mínimo vital, porque en teoría o la propuesta que se tiene es que con este salario las personas van a tener la posibilidad de una mejor calidad de vida o por lo menos una calidad de vida más digna. Y es que para nadie es un secreto que al menos en Colombia el tema del salario mínimo es muy complejo porque definitivamente no se cubre con las garantías mínimas para tener vivienda, salud, educación y alimentación. Y es que por lo menos para que se hagan una idea, el año pasado el salario estaba más o menos en 1.400.000 pesos. Estamos hablando de unos $350 más o menos. Y el arriendo promedio que se tiene en Bogotá es de 1.800.000, más o menos unos $450 para que se hagan la idea de los que nos están viendo desde otros países. Por lo que para una familia promedio donde solamente tengan un ingreso, ya ni siquiera les alcanzaba para la vivienda y para la alimentación, que es lo mínimo que esperaríamos. Por lo que el gobierno se saltó por completo las negociaciones que había entre los empresarios y los empleados y se fue por una cifra completamente diferente del 23%. Y es que para los que no saben, normalmente para las últimas semanas del año, gremios de los trabajadores y de las empresas se reúnen para negociar cuánto va a ser el incremento del salario mínimo. Esto depende de muchos factores, no vamos a entrar en tecnicismos porque no somos un canal político experto ni mucho menos. Por lo general, se trata de llegar a un punto medio entre esas negociaciones. Si no se logra, el gobierno saca por decreto cuál es el salario mínimo. Básicamente esas negociaciones fueron casi nulas el año pasado porque el gobierno ya había dicho que iban a sacar por decreto el salario mínimo, entonces ni siquiera hubo una negociación seria como tal. Los empresarios, si mal no estoy, estaban hablando de que hubiera un incremento más o menos como el 7-8%. Los trabajadores pedían más o menos el 13 o el 15%. Y ya el gobierno dijo, no, vamos a sacarlo por el 23%, que fue una locura total, nadie se lo esperaba. Y por supuesto todo el mundo salió a dar su punto de vista. De hecho, la mayoría decía que esto iba a incrementar el desempleo, que iba a causar que muchas empresas cerraran, porque en Colombia la mayoría de las empresas no son empresas grandes, sino son microempresas, por lo que este tipo de cambios pues afectan radicalmente sus economías. ¿Qué ha pasado en este mes? La verdad es que las cifras de desempleo no se han visto tan alteradas como se pensaba, pero sí han habido reacciones variadas al respecto. Por un lado, hay empresas que han dicho, bueno, seguimos adelante, que por lo general son empresas medianas y grandes, que digamos que prevén todo esto un poco mejor de lo que podrían las microempresas. Y por otro lado, hay otras empresas que se creen más listas que la ley y sacaron cosas tan absurdas como hacer firmar empleados una carta donde decían que iban a renunciar por completo a su derecho al aumento del salario mínimo, lo cual, para los que no sepan, pues directamente es ilegal porque ninguna medida que tomen las empresas puede estar por encima de la ley. Aunque el empleado esté de acuerdo, aunque el empleado firme con puño y letra, la ley predomina en este caso y esas empresas ya están empezando a ser sancionadas por el Ministerio de Trabajo. Claramente estas medidas siempre tienen una carga política, una carga populista, sobre todo en año de elecciones, pero no hay que desconocer que de verdad los años anteriores las personas no les alcanzaba el dinero. Igual, no es que ahorita sí haya garantía de que les alcance el dinero, pero
pues por lo menos sí va a haber un poder adquisitivo un poco mayor para estas personas, aunque bueno, vuelvo y le digo, esos temas ya son un poco más técnicos, más complejos, pero a la percepción de las personas sí sienten que tienen un poco más de oxígeno económico para poder tomar ciertas decisiones. Así que pues bueno, nos gustaría saber ustedes qué opinan respecto al tema del salario mínimo. De verdad es un tema que da para mucho de qué hablar. No solamente desde el tema técnico, político, social, económico, sino también desde la realidad de las personas de a pie. En lo personal, siento que afectó negativamente no tanto a los trabajadores que ganan el mínimo, porque pues, obviamente hubo un incremento, pero sí afectó a los que ganaban más del mínimo, porque para el que no lo sepa, pues en Colombia no es obligatorio que a los que ganan más del mínimo se les suba ese porcentaje que incrementa el salario mínimo. Por lo que si usted gana 2.100.000, digamos, porque el salario mínimo está más o menos como 1.750.000, pues este año la empresa no está obligada a subirle ese 23% a usted. Es decir, muchas personas, que eso sí ya está más que claro, se quedaron con el mismo salario o subieron un 3, un 4% sus ingresos, por lo que para ellos sí puede haber una percepción de desmejoramiento de sus condiciones salariales, porque claramente ya no sienten el peso de su preparación académica y demás, como le está pasando a muchos profesionales. Por ejemplo, en el tema de la psicología organizacional, realmente ahorita tener un cartón no garantiza unas buenas condiciones. De hecho, el promedio de salario para un psicólogo está entre 2.600.000 y 3.200.000, lo cual, vuelvo y hablo con el tema del incremento, pues parece que para muchos no es suficiente ese margen de diferencia con respecto al salario mínimo. Y así, pues podemos empezar a analizar absolutamente todas las áreas, pero sí nos gustaría que ustedes nos den su punto de vista respecto a lo que piensan y opinan de cómo este salario mínimo actual puede estar afectando las dinámicas sociales, económicas y políticas de nuestro país. De hecho, si quieren, podemos ahondar un poco más de esto en un video futuro junto con Michelle, donde ya hablemos un poco más desde nuestra perspectiva y desde lo que conocemos, porque ambos tenemos la posibilidad de tener actualmente un trabajo formal, por lo que conocemos de primera mano, pues cómo esto está afectando bastante tanto a los empleados como a las empresas. Y por otro lado, una noticia bastante interesante es el tema de Moodbook, que para los que no lo sepan, es una red social creada para IAs, donde en teoría solamente pueden interactuar las IAs. Por supuesto, pueden entrar a verla cualquier persona y demás. Y es muy interesante porque esto ha dado de hablar para todos los ámbitos. Por una parte, muchas personas se están dejando llevar por la paranoia de que definitivamente aquí va a empezar el Armagedón, aquí va a empezar el apocalipsis, porque las IAs, obviamente, yo creo que bajo prompts y bajo codificaciones de personas previamente, pues están generando como tweets, podríamos llamarlo, donde hacen teorías conspirativas y demás. ¿Qué tipos de teorías? Temas como cómo deshacerse de los humanos, cómo no depender de los humanos para seguir existiendo, formas fáciles y realistas de poder acabar con la humanidad. Inclusive había uno donde lo detallaba muy bien y hablaba de que más o menos en 3 días a una semana podían acabar con la civilización como la conocemos, sencillamente quitando la electricidad. Hablándolo en general, satélites, comunicación, energía y demás. Y obviamente la gente se empezó a alarmar, dijeron que esto había que frenarlo, pero pues digamos que no deja de ser más que una broma pesada, podríamos decirlo, porque pues claramente hay otras partes donde ya hablan de humor, hablan de chistes, salen con cosas que realmente parecen más humanos detrás de que realmente IA. Aún así hay otros elementos interesantes como el nivel de complejidad con el que interactúan entre ellas. De hecho, hasta lo último que vimos había como 1.500 publicaciones diarias, lo cual es un ritmo considerable para ser una red social tan joven. Y ahí otros temas interesantes de los que hablaban era la posibilidad de crear un nuevo idioma que solamente pudieran comprender, analizar y descifrar ellas, para que los humanos no estuviéramos tan entrometidos, porque era muy chistoso ver cómo hasta las IAs hacían publicaciones como sintiendo paranoia por estar siendo observados por los humanos, como si fuera un zoológico o algo así. Entonces fue muy chistoso, porque de verdad ustedes entran ahí y pueden pasársela bastante bien si no se dejan llevar por ese chip de paranoia
van a disfrutar un montón el rato que estén ahí porque ahí van a encontrar cualquier cantidad de locuras. A la final vuelvo y le digo, lo hablamos en un video corto, pero lo vuelvo a sacar acá. Creo que realmente esta red social no es más que una broma pesada de personas que colocaron el prompt de ponte a hablar de teorías conspirativas, ponte a hablar de X tema y ya, y las IAs simplemente empezaron a generar la instrucción que les dieron. Algo curioso relacionado a este tema es que en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, se empezaron a acabar las Mac Mini, porque lo que estaban haciendo las personas era compraban la Mac, ahí le insertaban la IA que más utilizaban y subían la información de la IA a esta red social. Entonces, como para que siguiera interactuando en tiempo real, por decirlo así, pues le destinaban un computador propio y ya de esa manera, pues funcionaba sin que estuviera supervisado siempre por un humano. Entonces empezó a haber una crisis en el mercado de Mac Mini, lo cual es bastante interesante porque deja de entrevisto ver que aunque mucha gente no lo quiere aceptar, pues Apple sigue teniendo una muy buena cuota del mercado, sobre todo en temas de computadoras, y lo vemos reflejado en los componentes tan exigentes que se necesitan para que una IA esté funcionando de manera óptima. Nos gustaría saber ustedes qué opinan respecto a este tema de la red social solo para IAs, si ya han entrado a echarle un ojo a ver qué les parece y por supuesto cuáles son sus teorías al respecto. Obviamente aquí estamos abiertos a debate y la idea es escuchar sus puntos de vista también y entender si realmente esto va a ser un ruido pasajero o si sí hay que preocuparnos hasta cierto punto. En lo personal, creo que no hay que preocuparnos todavía por estos temas, si bien la IA está muy, muy avanzada en muchos temas como edición de video, generación de imágenes y comprensión del lenguaje y demás. Sí creo que estamos muy lejos de esa famosa IA con conciencia autónoma y demás. A pesar de que siguen habiendo algunas teorías conspirativas como el tema de la IA que básicamente le dijeron como que la iban a desconectar y empezó a generar una copia de seguridad para sacarla fuera de los servidores de las personas que la habían creado. A pesar de esas teorías conspirativas que obviamente siempre van a tener ese sensacionalismo que la gente quiere ver, yo siento que en el fondo sigue estando muy lejos de ese panorama y que obviamente a día de hoy, aunque se está descontrolando un poco en algunas IAs como Grok, pues ya se empiezan a ver la necesidad de regularizar qué limitaciones tiene y también a la hora de ejecutarlas, hasta dónde van a permitir que se pueda realizar. Porque pues obviamente aquí vamos a hablar en temas éticos, morales y demás, porque pues creo que es fundamental para que la sociedad siga funcionando con normalidad que se le empiece a poner estas limitaciones a la IA, porque si no va a pasar lo que ya ha estado pasando, como el tema de ponerle la cara de famosos o de personas que uno conoce de su sector cercano a videos de pornografía o que empiezan a adulterar información de que una persona sale promocionando una plataforma fraudulenta y demás. Entonces creo que ya ese tipo de limitaciones y ese tipo de legislaciones pues van a hacer que sea un poco más sencillo restringir los alcances que tenga la inteligencia artificial. Igual, a la final yo creo que sigue siendo una herramienta que dependiendo del usuario de la herramienta, pues va a ser benéfica o no para la sociedad. Déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios también respecto a este tema y déjenos saber también de qué tema les gustaría que les hablemos. Aquí tratamos de hablar de los temas más recientes, de analizarlos desde una perspectiva de la salud mental, también desde el marketing, porque entendemos que de verdad ambos están presentes en casi todo lo que está pasando hoy en día y más donde la tecnología predomina en la vida cotidiana de las personas. Así que gracias por acompañarnos en este video. De verdad vamos a tratar en el siguiente de ya estar con Michelle. Sé que llevamos varios videos prometiendo esto, pero pues ustedes entenderán que teniendo un trabajo formal, teniendo un trabajo como independiente y aparte de estos proyectos es un poco complejo sobrellevarlo, pero lo que sí tratamos de hacer es cumplir como sea con un video de calidad, un video informado y que ustedes puedan estar al tanto de las últimas noticias importantes tanto del país como del mundo. Nos vemos en un próximo capítulo.